Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos sean a Zuno, Historia de Terror. Antes de empezar con los relatos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su comentario que todos los voy a leer. Sin más, que disfruten las siguientes historias. Comenzamos. Hola Zuno, espero te encuentres bien. Ojalá que esta historia pueda llegar a los oídos de muchos padres de familia, para que no les vaya a pasar una experiencia tan tormentosa como las que te voy a contar. Mi nombre es Mariana y he sufrido el dolor de ser una madre con escasos recursos. En el 2015, yo tenía 36 años y 3 hijos que cuidar. Cuando nos mudamos a la vecindad en la colonia Morelos, allá en la Ciudad de México, yo cargaba el peso de la casa y de los niños. Aquel lugar no era ningún paraíso, pues a veces se sentía que el peligro andaba rondando sobre nosotros, de día y de noche. Sabía que la renta era barata, pero también el peligro se podía pagar caro. Mi marido y yo vivíamos un día a la vez, como todas las familias normalmente, y sinceramente ya no buscábamos un futuro para nosotros dos, pero sí uno para nuestros hijos. Mientras Alan pasaba de un estado a otro ganándose el pan, yo me dedicaba a hacer limpieza en casas, casi siempre de gente con dinero. Y era raro, porque limpiando veía la vida que yo hubiera querido para los míos. Se me apretaba el pecho, pero ni modo, así nos tocó esta vida. Solo tocaba seguir, porque nadie iba a venir a salvarnos. La primera vez que me quedé sola con mis hijos, cargué durante toda la noche un nudo en la garganta. El silencio ahí no era igual al de los otros lados. Tenía como un eco, algo extraño. Yo trataba de no pensar en sugestiones, pero me sentía aterrada. Mi desconfianza en el lugar se fue al límite. Una tarde en que mi hijo más pequeño se comenzó a portar extraño, después de que sus hermanos se pusieron a hacer tarea, Gael se fue derecho al cuarto en donde dormíamos y se sentó al lado de su cama, pegado a la pared. Lo vi quedarse ahí quieto. Este empezó a susurrar como si intercambiara secretos con alguien más, por lo que yo, nerviosa, le pregunté con quién estaba hablando. Él apenas movía los ojos y rápidamente me acerqué para tomarlo de las manos. Las tenía muy heladas, y entonces fue ahí que me entró un miedo profundo, de esos que no te dejan ni moverte. Gael me contestó que una voz le pedía que no hiciéramos ruido. Me lo dijo muy tranquilo, como si fuera la cosa más normal. Sentí un fuerte dolor en el estómago. No sabía si era cosa de niños, de esos amigos imaginarios que inventan para no aburrirse, o si en verdad estaba pensando en algo más espantoso. Quise pensar que era el cambio de casa, que el niño extrañaba a su papá, o que yo ya andaba sugestionando por tantas historias que se oían en los pasillos. Pero en el fondo, esa pared me empezó a angustiar. Esa noche me quedé sentada a los pies de la cama, rezando para que aquello no se repitiera. Pero por más que lo intenté, no pude dormir con el pasar de las horas. Y como a la 1 de la mañana, ya cuando el silencio pesaba más que el sueño, vi a Gael moverse. Todavía dormido, estiró la mano hacia la pared, como si buscara algo o alguien. Yo me quedé helada, pero pronto empezó a respirar como si le costara trabajo. Así que, sin avisar, se sentó de golpe en la cama y se puso a gritar. Desde su sueño, o donde quiera que estuviera, me dijo: "Sálvame, mamá. Él dice que no salgamos el próximo jueves. No dejes que me coman". Y en ese momento no supe ni qué era correcto hacer. Me tiré a su lado temblando y tratando de abrazarlo, pero él se sacudía y gritaba más fuerte, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Así que me puse a llorar de la pura desesperación. Le rogué que despertara, diciendo que aquí estaba su mamá y que no iba a dejar que nadie lo tocara. De repente se calmó de golpe,
Me miró con esos ojitos cansados y bostezó como si nada hubiera pasado. Así que, confundido, me preguntó por qué lloraba. No pude ni contestarle. Lo abracé tan fuerte que hasta me dolieron los brazos. Gael se acomodó otra vez en la cama y se quedó dormido como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, los dos mayores, Ana y Luis, se miraban con preocupación, pues querían saber si nos íbamos a quedar en la casa, tal como dijo Gael en su sueño. En ese momento me dolió el pecho con todo lo ocurrido. Les quise quitar ese terror de encima, pero la verdad es que yo tampoco sabía qué hacer. Les pedí que no se dejaran asustar ni mucho menos permitir que se nos controlara. Y les aseguré que en esta casa estábamos juntos y nadie nos iba a hacer daño. Cada vez que veía esa pared, sentía amenazas clavadas en el pecho. Era como si algo oscuro y frío viviera ahí, mirando, esperando y con ganas de hacernos daño. Recuerdo que también tuve odio porque esas presencias habían robado la tranquilidad de mi casa, pues esa maldita pared ya no era solo un muro, pues se había convertido en el símbolo de algo que acechaba y se había quedado. Y finalmente llegó el día jueves, y desde temprano noté que mis hijos no querían salir de la casa, pues la advertencia de Gael se había grabado en ellos, y en el ambiente se sentía una tensión que ni yo misma sabía cómo controlar. En medio del temor me molesté y les pedí que dejaran de darle tanta importancia a esas sugestiones, pues no podíamos vivir con miedo todo el tiempo. Y les recordé que tenían que ir a la escuela, que yo tenía 2 casas que limpiar esa mañana y que no podía darme el lujo de quedarme a descansar, ni mucho menos de hacerlos faltar a clases. Les hice entender que si en esa pared había algo, fuese un fantasma, un demonio o lo que fuera, no le iba a dar el poder de controlar nuestras vidas, pues no quería mostrarle a esa cosa que el miedo nos dominaba. Por eso insistí en que saliéramos y siguiéramos con nuestra rutina, aunque la voz me temblaba. Cuando los vi entrando a sus escuelas, pensé en lo contradictorio que había sido. Les pedí valentía a esos pequeños, pero yo misma me sentía temorosa. Me fui a trabajar, limpiando esas casas de gran espacio, cargando con un pánico silencioso que nadie más podía ver, pero que yo sabía que estaba ahí. Solo esperaba el momento para regresar a casa con mis niños y darles de comer. Cuando por fin dio la hora de recogerlos, me sentí mucho más tranquila. El día parecía ir normal. Pasó la hora de salida y mis hijos Ana y Luis salieron de la primaria, pero Gael no. Gael no aparecía por ningún lado. Me comenzó a doler la cabeza y hasta me dieron ganas de vomitar, pues me empecé a preguntar en dónde estaban mis niños, por qué no salían con los demás. Empecé a caminar frenética por todo el patio de la escuela, llamándolo en voz alta, pero solo recibía miradas extrañas y silencio. Les pregunté a los maestros, les insistí que por favor me dijeran si habían visto a Gael, pero nadie parecía saber nada o quería hacerse responsable. En ese momento sentí que el mundo se me caía encima, pues la desesperación me aplastaba y las lágrimas me quemaban los ojos. En ese momento el miedo dejó de ser un susurro en la pared y se volvió un grito en mi cabeza. Perdí a mi hijo y no había nadie en que me ayudara a encontrarlo. Era como si la vecindad, la escuela y el mundo entero conspiraran para tragarse a Gael y dejarme sola con este dolor insoportable. Cuando la policía intervino, tuve que llamar a Juan para explicarle lo que sucedía. Mi esposo cayó en pánico, incluso llegó a culparme por no hacer caso a la voz en la pared y defendiendo que pudo haberse tratado de un ángel o algo de buenas intenciones, que pudo ver más allá. Llegó el momento en que todos los policías me dijeron que no había mucho más por hacer, más que esperar. Aún así, estuve toda la tarde buscando, pero cuando nos alcanzó la noche, supe que no podía seguir en las calles arriesgando a mis otros 2 hijos.
y en cuanto llegué a la casa traté de contactar con esa cosa que desde la pared le susurraba a Gael, pero mis intentos fueron en vano. No pude escuchar lo mismo que mi hijo. Tal vez él, por ser el más pequeño, tenía mayor sensibilidad. Vi pasar los días sin mi niño. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi esposo llegó de su viaje y los problemas en casa aumentaron. La situación me orilló a pedir refugio en casa de mis padres, cual me quitó a los niños, señalándome como la negligente. Y por mi parte, marché con otros padres con mis hijos perdidos. Recé y lloré cada noche, sin saber nada de Gael. Pasó más de 1 año y medio desde que le perdí la pista. La vida me seguía a su curso, pero ese vacío en mi corazón no desaparecía. Y justo cuando parecía que las heridas empezaban a cicatrizar, una noticia sacudió a todo el país y se coló en cada rincón. En todos los noticieros y periódicos decían que a unas cuadras de la primaria donde estudiaba Gael habían detenido a un hombre, pero no era cualquier detenido. Los detalles se cuidaban, pero la verdad era aberrante. Aquel hombre había estado viviendo entre nosotros y confesó cosas tan horribles que nadie quería creerlas. Contaba que cada jueves salía a buscar a sus víctimas y que lo que hacía con ellos era algo inimaginable, algo que rompió con todo lo que uno podía pensar de un ser humano, pues se alimentaba de su misma especie sin remordimiento ni piedad. Finalmente, supe a dónde fue a parar mi hijo y puedo asegurar que la incertidumbre se siente mejor que la verdad. Ahora, por las noches, sueño con sus gritos, diciéndome: no me dejes que me coman. El ser que le hablaba desde la pared de mi hijo no era la verdadera amenaza. De haber hecho caso a tiempo, mi hijo seguiría aquí. No tengo palabras para describir la culpa que me asfixia a diario. Muchas gracias por dejarme compartir mi aterradora historia, Zuno. Y, por favor, todos esos padres de familia siempre hagan caso a las señales que dan sus hijos. Hola, Zuno. Mi nombre es Osvaldo. Lo que estoy por platicarte es un desahogo, algo que he cargado por años. Y voy a tratar de ir de lo más importante y sin tantos rodeos. Verás, cuando tenía 52 años, vi a mi esposa sufrir demasiado a causa de un tumor que le detectaron en el cerebro. Nunca fuimos personas que pudieran recibir atención cara, así que cada día era una pequeña agonía para ella. Yo me dedicaba a chambear como mecánico a un costado de la vecindad en donde los dos vivíamos. Tenía un pequeño taller, no muy visitado a decir verdad. Por esta razón, a cada cliente que recibía me esmeraba por entregarles los mejores resultados. Pero, desde que mi Marta se enfermó, mi rutina diaria era trabajar hasta altas horas de la noche, para luego entrar a casa y acompañar en su sufrimiento. Una noche en que las calles ardían en calor, aún con la luna y su cielo oscuro, me quedé todavía más tarde de lo acostumbrado en el taller. Ya era bien tarde y la vecindad estaba callada. Yo estaba agotado, peleando con una piensa necia que no quería salir. Además, la preocupación me devoraba vivo, pues mi esposa había estado vomitando toda la tarde, con fiebre y dolor de cabeza. Estaba muy metido en mis pensamientos hasta que, de la nada, se me erizó la piel. Y justo en ese instante vi una sombra acercándose desde la entrada. Se trataba de un hombre alto. Usaba un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. Así que, un tanto temoroso, le dije que ya era tarde para hacer encargos. Pero alcancé a distinguir en él una sonrisa casi burlona. Jamás olvidaré la forma en que me respondió. Este se acercó y murmuró: los mejores tratos se hacen de noche, compadre. Yo bajé la mirada aterrado. No sé por qué, pero me sentí incómodo. De pronto, el hombre puso sobre mi mesa una bolsa de cuero. A esta le salían unas cruces doradas, y antes de que le preguntara la razón de su visita,
Este empezó a decir cosas sobre la salud de mi esposa. Por alguna razón, estaba al tanto de ello. Entonces, supe que aquel hombre o ser no estaba en mi taller por casualidad. En ese momento pensé en correrlo cuanto antes, pero mi alma se llenó de tristeza y también interés, pues desde que metió a mi esposa, luego de mencionar todo lo que sabía que me angustiaba, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Y cuando creí que abandonaría el taller, este sacó de su abrigo algo que me puso la piel de helada. Era un corazón. Tenía las venas marcadas y goteaba algo oscuro. Este lo aventó al suelo de mi taller. Sentí cómo me temblaban las piernas, sintiéndome en medio de una pesadilla. El sujeto me dejó bien claro lo que tenía que hacer. Ahí estaban las 10 cruces de oro dentro de la bolsa. Me dijo que tenía que clavar 10 en ese corazón, una por una. Y cada vez que lo hiciera, mi esposa mejoraría. Pero alguien de la vecindad pagaría el precio. Todo debía hacerse en menos de 2 meses, ni un día más, ni un día menos. Eso me lo dejó bien claro. Y si no lo cumplía, mi esposo iba a morir entre dolores que ni imaginaba. Y yo, peor aún, iba a terminar pegado por siempre, arrastrado al infierno y sin descanso. En ese momento, el miedo se me revolvió con la culpa y la desesperación. Todo era tan fácil y tan horrible al mismo tiempo. Ahí estaba yo, con las manos temblorosas, viendo el corazón seco en el suelo y las cruces de oro en la bolsa, sabiendo que cada una era una condena para alguien, pero también una esperanza a la mujer que más quería en el mundo. No pude dormir en toda la noche. Veía a mi esposa con fiebre y me negaba a confiar en la voluntad de Dios. Al día siguiente fui derecho al taller. Saqué el corazón seco del lugar donde lo había escondido. Sentía las manos frías, pero agarré la primera cruz y la clavé en ese cuero duro. No pasó nada, ni un ruido ni una señal. Solo el silencio de siempre. Ese maldito silencio que me atormentaba todos los días. Pero una hora después, el sonido de la sirena me sacudió, pues una ambulancia entró a la vecindad. Los paramédicos corrieron al departamento del Don del 5º piso. Intentaron reanimarlo, pero nada. Se les fue en un suspiro. Nadie entendía bien qué había pasado. Todos decían que fue un infarto. Yo subí rápido a ver a mi esposa y, para mi sorpresa, la encontré dormida y tranquila, con la fiebre bajando como por arte de magia. Me quedé un rato allí. No sabía si lo que estaba pasando era real o una coincidencia, pues en el fondo algo me decía que el trato ya había empezado. Pasó una semana y la tentación pudo más que el miedo. Volví a sacar una cruz y la clavé en el corazón sin pensarlo tanto. No tardó en llegar la noticia. 2 hombres de la vecindad, primos y albañiles, murieron junto a la obra donde trabajaban, por lo que toda la vecindad se puso triste. Hasta hubo rezos y veladoras en la entrada. Y en ese momento pensé en echarme para atrás, pero solo podía repetir lo mismo en la cabeza: si no son ellos, seremos nosotros. Y así me fui acostumbrando a vivir con ese miedo. Con el paso de las semanas, el remordimiento no se iba, pero la necesidad me ganó otra vez. Al mes, ya había clavado 2 cruces más. Esta vez las que pagaron fueron 2 vecinas, cada una en diferentes días y por causas bien distintas. Siempre era al azar, nunca sabía quién seguía. Ya iba a la mitad del pacto y empecé a notar que el corazón no estaba igual. Tenía más color, como si estuviera lleno de vida otra vez. Incluso hasta brillaba. Era como ver crecer algo malo, pero no podía parar, pues mi esposa estaba mucho mejor, casi como antes de enfermarse. Caminaba por la casa y se le notaba algo de alegría, aunque la verdad se le veía preocupada por tantas desgracias en la vecindad. Ella me preguntaba seguido si sabía algo,
si tenía alguna idea de por qué estaba pasando esas cosas. Yo solo bajaba la mirada y le decía que seguro era pura mala suerte. Pobrecita, nunca se imaginó ni tantito que su mejoría era la culpable de esas muertes. Esa noche soñé que me arrestaban directo al infierno. Sentía el calor, escuchaba los gritos y veía manos saliendo de la tierra, jalándome sin darme chance de escapar. Desperté sudando, con el corazón acelerado al 1000. Lo primero que pensé fue que ya no había marcha atrás. Ya estaba bien metido hasta el cuello y no había espacio para cobardes. Las otras 5 muertes pasaron como un parpadeo. Apenas si tuve tiempo de procesar cada una. Entre ellas, hubo una mujer que perdió a su bebé sin explicación y un muchacho de 16 años que se fue de repente así nomás. Y fue allí donde entendí que el diablo, o lo que fuera que manejaba ese pacto, no perdonaba ni la inocencia ni la edad. Le daba igual a quien se llevara, mientras uno le siguiera cumpliendo. A él le valía. Pero cuando por fin se cumplieron las 10 muertes, el hombre se volvió a aparecer en mi taller. Llegó igual que la primera vez, en silencio, y el aire se puso frío de repente. Yo ya lo esperaba, aunque igual me temblaron las manos cuando lo vi entrar. Se acercó directo al corazón, que ahora parecía recién sacado de un cuerpo, bien rojo y reluciente. Nada que ver con el pedazo seco que me había dejado al principio. Y sin decir palabras, lo revisó, como si estuviera evaluando una pieza valiosa. Entonces, se quitó el sombrero por primera vez. Ahí pude verle bien los ojos, negros y profundos, como un pozo sin fondo. Me sonrió con una tranquilidad que me dejó paralizado. Dijo que había sido un gusto hacer trato conmigo, y después sacó un costal y lo puso sobre mi mesa. El bulto era pesado, y al abrirlo vi que estaba repleto de billetes. Hasta unas monedas de oro brillaban como nunca había visto. Me dijo que eso me lo había ganado, por dejar claro que la vida de mis vecinos me importaba un demonio. No supe si sentirme agradecido o asqueado, pero igual tomé el dinero, porque después de todo lo que había hecho, ya no tenía vuelta atrás. Con esa plata abrí un nuevo taller en una zona más bonita, y hasta nos cambiamos de casa. Mi esposa y yo terminamos bien, como si todo aquello hubiera sido solo una pesadilla. Pero la verdad es que nunca dejé de pensar en el tipo del sombrero, ni en las caras de los que se fueron por mi culpa. Ahora, si alguien oye esto, o alguna vez se topó con ese hombre misterioso, sobre todo si se tiene algún familiar enfermo, mejor aléjense, porque aprendí que no importa cuánta necesidad traiga encima, porque hacer un trato así es perderse para siempre, aunque afuera todo parezca estar en su lugar. Muy buenas noches a quienes se den el tiempo de escuchar mi historia. Yo soy Jessica y vengo a contarles un episodio que vino a destrozar mis sueños. Cuando tenía 23 años, me mudé a una habitación de vecindad con mi novio Enrique. Tenía la fuerte ilusión de que ambos encontraríamos mejores trabajos, pues quería casarme con él en un futuro, formar una familia y todas esas cosas bonitas que se viven. Pues pensé que al mudarnos estábamos a un paso más cerca de ello. Vaya ingenua que fui. La primera noche pasó tranquila. Ya en la mañana siguiente, cuando Enrique entró al cuarto para despertarme, este se quedó quieto en una esquina del piso y me señaló un símbolo dibujado ahí, justo a un lado de donde dormíamos. No era simplemente garabato, parecía antiguo, hecho con algo rojo y bien pegado. Enrique quiso limpiarlo de inmediato, pero yo sentí que algo no estaba bien, y antes de que siquiera se atreviera a echarle agua, le advertí que podíamos estarnos metiendo con algo serio. Yo venía de una familia muy supersticiosa, y entre reclamos y burlas, Enrique se puso a tallar el piso,
hasta que consiguió quitar todo el rastro del símbolo. Al día siguiente de haber limpiado el símbolo, algo raro empezó a pasar. Justo en ese mismo lugar donde estaba el dibujo, apareció una especie de alma gruesa, húmeda y pegajosa. Era como si el piso estuviera sudando algo que no pertenecía ahí. Enrique se quedó mirando, fascinado y preocupado al mismo tiempo, como si no supiera si era algo bueno o malo. Yo solo sentí que nos estábamos metiendo en algo que iba más allá de lo que podíamos entender. Al ver esa lama pegajosa, Enrique no pudo evitar querer limpiar de nuevo, pero justo cuando estaba ahí, algo cambió en él, como si una fuerza lo empujara. Sin que él pudiera detenerse, se agachó y empezó a chupar el piso. Para mí fue el de lo más desagradable y asqueroso. Quedé paralizada con una mezcla de horror y asco. Enrique solo me miró como si nada, y con esa voz tranquila me dijo, perdón, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Y yo, molesta y sin ganas de pelear, salí de la casa para ir a visitar a unos familiares, pues necesitaba aire y tiempo para ordenar mis pensamientos. Pero cuando regresé, la escena que me encontré me heló la sangre. Enrique seguía en el suelo, como hipnotizado, raspando con las uñas lo poco que quedaba de esa goma pegajosa. Había consumido casi todo y él no parecía darse cuenta de nada más que de eso. Yo no sabía si aún podía salvarlo. Intenté levantarlo, pero ya no era el mismo. Su cuerpo temblaba sin control, sus ojos estaban perdidos y la confusión lo dominaba por completo. Y su mirada vacía me hizo entender que algo oscuro ya lo había consumido. Sentí miedo, no solo por él, sino por lo que eso significaba para nosotros. Salí a preguntar a los vecinos y me dijeron que antes vivía ahí una mujer a la que todos evitaban. Decían que era peligrosa, que practicaba brujería y que en la vecindad corrían rumores de que sacrificaban animales para sus rituales. Al final, la policía la arrestó y la sacaron a la fuerza, pero nadie supo bien qué pasó después, por lo que esa historia me dejó más inquieta. Lo llevé al hospital, esperando que los doctores pudieran ayudar, pero todo se volvió aún más confuso. Me dijeron que parecía un caso extraño de rabia, aunque él no había tenido contacto con ningún animal enfermo. Nadie quiso tomarme en serio cuando intenté explicar lo de los símbolos y la lama. Para ellos solo era una enfermedad más, pero yo sabía que había algo mucho peor detrás de todo eso. Por más que luché y me negué a aceptar lo inevitable, Enrique se consumió hasta quedar en los huesos. Su cuerpo era solo un recuerdo frío de lo que había sido, y conmigo se llevó algo que nunca podría recuperar. No volví a poner un pie en esa habitación maldita, y dejé todas sus cosas atrás, como si al desprenderme de ellas pudiera dejar también esa maldición que nos destruyó. Y a veces, en las noches más oscuras, aún siento que el símbolo sigue ahí, esperando a alguien más. Yo solo puedo rezar para que nadie más tenga que vivir lo mismo. Y siempre me quedaré con el arrepentimiento de haber rentado esa maldita habitación. Muchas gracias, Uno, por dejarme compartir mi historia y que les sirva de lección a todas esas personas de no meterse con objetos extraños y tampoco ser ignorantes, ya que todo lo bueno y lo malo existe. Si te gustaron los relatos, por favor, háznoslo saber con un comentario y un like. Y también comenta desde dónde nos estás viendo para que esto siga creciendo. No olviden compartir el video con sus amigos y familiares para que el miedo se siga esparciendo. Yo soy Zuno y nos vemos en la siguiente historia. Muchas gracias.